Ok, levante su mano derecha. Vamos a hacer la declaración. Padre, voy a hablar palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca la eternidad ha puesto el poder de la vida y de la muerte. Por tanto, en mis palabras hay un milagro. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya. Vamos a abrir la Biblia en Romanos 12. Sean bienvenidos todos en este momento a este lugar que se convierte en una cita divina para cada uno de los que estamos aquí. Algunos han sido invitados, traídos por cuerdas humanas, porque así se mueve Dios. Dios se mueve a través de cuerdas humanas, de cuerdas de misericordia y de gracia. Y qué bueno que tenerlo aquí a usted en esta tarde y poder ayudarlo, poder transformar su manera de pensar, su alma a través del espíritu de la palabra, ¿sí? El espíritu de la palabra quiere que tú seas edificado, que tú seas conformado a la imagen y a la estatura del Hijo de Dios. Amén. Puede decirle a alguien que está a su lado: Dios no te ha llamado a ser un buen cristiano. Dios te ha llamado a manifestar la vida de Cristo, a ser la sustancia y la estatura del Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y eso usted no lo va a lograr en su carne. Eso usted no lo va a lograr en sus fuerzas. Eso se va a lograr por medio de la fe y que usted a cada instante sea renovado por el poder de la palabra de Dios. Esa es la única manera. La gracia que empezó en la cruz no termina ahí. Esa gracia sigue operando hasta que usted se ha formado y conformado a la imagen del varón perfecto, que es el hermano mayor llamado Jesucristo. Amén. Entonces vamos a leer Romanos 12:1. Vamos a leerlo. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Va? ¿Cuál es el culto racional? Presentar mi vida como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Sí? Desde que usted le entregó su vida a Dios, su vida no le pertenece. Amén. Desde que usted se casó, su vida no le pertenece a su pareja. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene una deuda con Dios desde el momento que se compromete con Él, y usted tiene una deuda con su pareja desde el momento que pacta con ella. Por eso el matrimonio es un pacto, amén. No es un contrato como lo ha manejado el mundo. Vean, solo las mujeres dicen amén. Verso 2. Dice: no os conforméis a ¿qué? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Diga conmigo: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hace 2 domingos que yo he estado enseñándole a cada uno de ustedes la necesidad de que nosotros entremos en un entendimiento cabal acerca de la palabra arrepentimiento. Arrepentimiento no solamente es sentirte mal. Arrepentimiento no solamente es llorar. Arrepentimiento es la renovación del espíritu de tu mente.
En otras palabras, el arrepentimiento es la actualización de tu alma. El arrepentimiento es la actualización de tu espíritu para alinearte a todo lo que Dios dispuso como un propósito original desde el Edén. Amén. Por eso cuando nosotros hablamos de la voluntad de Dios, tenemos que entender que el único lugar donde yo voy a encontrar cuál es la voluntad de Dios para mi vida es en el comienzo, es en el Génesis, cuando Dios crea al primer hombre. El primer hombre no nació en la enfermedad, el primer hombre no nació en la miseria, el primer hombre no ignoraba muchas cosas, el primer hombre no estaba condenado. Ahí vas a encontrar cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta para tu vida. ¿Está aquí o no está aquí? Entonces es muy importante que nosotros constantemente nos arrepintamos. Dios nos ha llamado a que constantemente renovemos la manera de pensar, porque nosotros somos producto de aquello que nos gobierna en el interior. Si usted quiere cambiar el exterior, si usted quiere cambiar sus hábitos, usted tendrá que disponerse a que el Espíritu Santo, por medio de la palabra, por medio de un sermón o varios sermones de diferentes ministros, usted sea renovado, usted sea transformado. Todo lo que usted es por fuera es producto de algo que lo está gobernando por dentro. Amén. Dile al que está a tu lado: ¿tú quieres cambiar por fuera? Tienes que cambiar primero por dentro, en el interior. Usted tiene que cambiar el hombre interior, y el único que puede cambiar el hombre interior es el Espíritu de Dios. Es la palabra eterna que constantemente nos está llevando a arrepentirnos. Ahora, ¿por qué es necesario que yo me arrepienta? Dice la Biblia que yo tengo que arrepentirme y no estar alineado a la mentalidad de este siglo. Usted se va a dar cuenta que siempre en el plano físico, en el planeta Tierra, a través de las épocas, surgen modas, surgen mentalidades, surgen subculturas, surgen tendencias, y la Biblia a mí me invita a que yo no me alinee a un diseño meramente humano, ni a ningún método que vino de la carne y de la sangre. Dios me invita cada día a que yo me alinee al diseño original de Dios. Pero Él dice que para que yo pueda entrar en la buena y agradable y perfecta voluntad de Él, yo tengo que estar constantemente dispuesto a renovar mi manera de pensar. ¿Está aquí? ¿O ya se me fue? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa normalmente? Lo he dicho miles de veces. Vivimos en un tiempo donde la información está a un clic. Todos podemos acudir a las redes sociales, todos podemos acudir al internet, todos podemos acudir a San Google, todos podemos acudir a YouTube, a Facebook. Es un tiempo donde la información está a la mano de cualquiera. Vivimos en el tiempo donde más información hay y donde menos sabiduría hay. Vivimos en el tiempo donde supuestamente hemos avanzado más, pero los valores se están olvidando. ¿Por qué? Porque la respuesta no está en la información, ni la respuesta está en una calidad académica, ni en una calidad financiera. La respuesta siempre está que todos nosotros tenemos que volver a Dios y al diseño original del Padre en el huerto del Edén. Dile a alguien: tienes que volver a tus orígenes. Tus orígenes y tu propósito se encuentran en la voz del Padre y no en una opinión pública.
¿Está escuchando o no está escuchando? Entonces, cuando uno escucha a alguien, inconsciente o conscientemente, le da permiso de determinar su futuro. A la persona que tú más escuchas, sea un influencer, sea algún autor de algún libro, sea tu comadre, sea tu compadrito, sea tu esposa, a la persona que usted más escucha, usted le ha dado el permiso, consciente o inconsciente, de determinar su futuro. Amén. Por eso es muy importante que entendamos que cuando Dios quiere formarnos, Él levanta una voz autorizada para formarnos. Él levanta un ministro, Él levanta mentores y conexiones estratégicas para poder formarte, para poder transformarte en la imagen de aquel que todo lo llena y todo lo sostiene. Pero cuando uno escucha una voz no autorizada, en ese momento no se da cuenta uno de que toda tentación empieza cuando nosotros escuchamos una voz que no es una voz autorizada para nuestra vida. Y cuando nosotros escuchamos una voz que no es autorizada para nuestra vida, lo que pasa es que aquella voz lo que trae es un paralelo del infierno. ¿Qué es un paralelo del infierno, pastor? Es algo que tiene tintes de eternidad. Es algo que se parece a la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, pero no es la voluntad de Dios. Por eso, entre más maduramos, diga conmigo, entre más yo madure. Y la madurez no tiene que ver con los años que asistes a una congregación. La madurez tiene que ver con cuánto de tu vida le has entregado al Espíritu Santo. Dile al que está a tu lado, entre más madures, las tentaciones serán más sutiles. ¿Qué quiere decir eso? Que me va a costar más trabajo darme cuenta que estoy en pecado. Por eso cuando alguien empieza en los caminos del Señor, muchas cosas como a lo mejor decir groserías, decir palabras antisonantes, esa es la lucha de alguien que empieza, ¿va? Ay, se me salió una viga. Ay, se me salió una grosería. Ay, me eché 2 tacos de ojo. Ay, así, ¿verdad? Pero cuando usted va madurando, usted va conquistando aquellas áreas que en algún momento para usted eran de suma debilidad, pero como usted le ha entregado al Espíritu Santo por la fe, por la palabra, por la renovación de su entendimiento, usted cada día esas áreas son pan comido. ¿verdad? ¿Cuál es una señal de que usted no madura? Que las tentaciones de un año siguen siendo un problema ahorita. Si usted lleva 2 años peleando con lo mismo, usted no está creciendo, usted no está madurando. ¿Siguen aquí o no siguen aquí? Entonces diga conmigo, solo existe la voluntad perfecta de Dios. Y la Biblia nos enseña que lo que Él siempre ha querido es que nosotros estemos en la voluntad perfecta de Dios. Muchas veces usted va a oír a ciertos ministros decirle que además de la voluntad perfecta de Dios, existe la voluntad permisible de Dios. Pero cuando usted lee la Biblia a través de los ojos del entendimiento, para Dios solamente existe un propósito. Para Dios solamente existe una voluntad perfecta, buena y agradable para la vida de cada uno de nosotros. Pero esa voluntad solamente se puede comprobar si yo constantemente estoy renovando el espíritu de mi mente. Eso quiere decir que cuando yo fallo,
a hacer la voluntad perfecta del Padre, en ese momento la voluntad de Dios queda pausada y yo pierdo tiempo. Por eso yo le digo mucho a las personas que llegan a esta casa: si usted no se arrepiente en el momento correcto, en el momento preciso, si usted no aprovecha el tiempo, si usted no aprovecha las oportunidades que Dios le empieza a abrir, usted lo único que va a hacer es perder tiempo y la voluntad de Dios se va a pausar en su vida. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a leer ahí en Génesis capítulo 3, verso 6. Génesis 3, 6. ¿Sigue aquí o no sigue aquí? Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para qué, y que era agradable a los ojos, y era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjense lo que dice la palabra, que la mujer, de tanto escuchar una voz no autorizada, de tanto escuchar la voz de la serpiente, cuando uno escucha a Satanás o cuando uno oye de Satanás, piensa que Satanás su único trabajo es llevarnos al infierno. Eso es una parte de su rol, de su función. Pero la verdadera función del infierno es que tú pierdas el propósito de Dios en la tierra. Es que tus generaciones se pierdan. Es que lo que tú empezaste con Dios se termine con tu vida y que el propósito de Dios se muera en el tiempo contigo. Pero cuando usted entiende que el Dios que nos ha llamado es un Dios de planes generacionales, usted va a comprender que lo peor que nos puede pasar es escuchar una voz que no ha sido autorizada para mi vida. Es escuchar los argumentos del infierno. Por eso cuando Eva escucha a la serpiente, lo que estaba haciendo el diablo era sembrarle argumentos. El primer pecado del hombre fue la incredulidad. Diga conmigo: la incredulidad llega a mi vida cuando yo le creo más al diablo, cuando yo le creo más a mis amigos, cuando yo le creo más a Televisa, cuando yo le creo más a las novelas, cuando yo le creo más a las circunstancias adversas que a lo que el Espíritu Santo, que a lo que el Padre me está diciendo en un momento y en una situación. ¿Está aquí o no está aquí? Entonces, ¿cuándo empieza la incredulidad? Cuando yo empiezo a escuchar una voz que no es la voz del Espíritu Santo. Y esa voz viene a crear argumentos mentales para que yo rechace la verdad sagrada de Dios. Y fíjense cómo dice ahí, que la mujer vio que la voluntad del diablo era buena, porque dice que el árbol era bueno y que el árbol era agradable y que el árbol era codiciable. Fíjate cómo es la voluntad de Dios: buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad del diablo? Buena, agradable, y lo único que cambia es el final. Es codiciable para el alma. Es codiciable para alguien que sigue gobernado por el alma. Pero para alguien que tiene el oído calibrado y el espíritu alineado al Espíritu Santo, sabe
que la voluntad de Dios se rompe cuando tú codicias algo que Dios no te asignó, cuando tú tomas algo que Dios dice que no tienes que tomar, cuando tú tienes una relación que Dios no quiere que tengas, cuando tú no sabes darle a Dios lo que le pertenece, el tiempo, tu vida, tu servicio, en ese momento se rompe la voluntad perfecta y agradable de Dios. ¿Ya viste? ¿Estás aquí o no estás aquí? Por eso le digo que cuando Satanás te lanza una tentación, todo se parece, es buena, es agradable, pero lo único que cambia es que toda esa tentación está basada para el alma, y el alma es nuestra voluntad, nuestras emociones y nuestra manera de pensar. Pero cuando nosotros nos guiamos por el alma, nos vamos a guiar por sentimientos que constantemente están cambiando. Yo no puedo guiar una vida espiritual en base a lo que siento. Yo tengo que guiarme en base a lo que creo y en base a lo que Dios dice. Los veo muy seriecitos. ¿Será que no me está entendiendo o a alguien le estoy pisando los juanetes? Dile al que está a tu lado, se rompe lo perfecto cuando tú codicias aquello que está fuera de tu propósito. ¿Sí? Por eso, ¿qué es lo peor que le puede pasar a un ser humano? Tener éxito donde Dios no te mandó a tener éxito. Casarte con quien Dios no quería que te cases. Ay, ay, ay. Si puede, recíbalo, y si no, ódieme, ore por mí, pero no me juzgue. Amén. Puede odiarme hoy. Si me perdona mañana, ya no es pecado. ¿Está aquí o no está aquí? Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Le quiero decir aquello. Voy a poner un ejemplo. Todos sabemos que el propósito de los automóviles es transportarnos. Toda la genética de un automóvil está diseñada para el transporte. Pero cuando usted se da cuenta que un automóvil cuesta mucho dinero, hay automóviles de millones, de dólares, de millones de pesos. Y usted se va a dar cuenta que se dispara el precio de un automóvil no porque cambió su propósito, sino porque cambió la comodidad y cambió la velocidad. Es lo mismo, es el mismo propósito. El automóvil tiene un propósito para transportarnos de un lado a otro, pero el precio se dispara cuando hay comodidad y cuando hay una mayor velocidad. ¿Está de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Le voy a decir algo. Cuando tú valoras, dile a alguien, cuando tú valoras algo solo por lo que se añade, consciente o inconscientemente, tú pierdes de vista el propósito por el cual se diseña algo. Por eso la Biblia nos dice a nosotros que nosotros tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás llegará por añadidura. Eso no quiere decir que no hay que trabajar. Eso no quiere decir que no hay que estudiar. Eso no quiere decir que no hay que emprender. Eso no quiere decir que el dinero no sirve. No, no. Lo que está diciendo Dios, que para Él toda la gente tiene que enfocarse en su propósito, porque de otra manera las añadiduras de la vida que el hombre le llama éxito se convertirán en el propósito de Dios, cuando ese no es el propósito. El propósito de Dios, diga conmigo, el propósito de Dios no es que yo tenga, no es que yo sea exitoso.
no es que todo me caiga del cielo. El propósito de Dios es que todos aquí manifestemos la esencia, la estatura de Jesucristo en la tierra. Dile a alguien: Dios quiere que en cada uno de nosotros se manifieste el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aleluya. Díselo a alguien, porque si se manifiesta Él en Cristo, lo tenemos todo, lo tenemos todo, lo tenemos todo. Todo lo que busca por añadidura se encuentra en Jesucristo. ¿Verdad? ¿Está aquí o no está aquí? Entonces, las añadiduras a veces toman el lugar del propósito. Y la gente empieza a conectarse con Dios por algo que les falta. Y todos aquí llegamos en algún momento a una congregación por un problema que se salió de nuestras manos. Dios nos ayuda a resolver ese problema, pero Dios nos quiere mostrar que a todos nosotros Dios nos va a entregar todo lo que hemos estado buscando, pero tenemos que alinearnos a su propósito. Nunca se te debe olvidar por qué existe el evangelio. Nunca debes olvidar por qué Dios levantó a una iglesia. Nunca se te debe olvidar para qué llegaste a este lugar. Yo sé que la mayoría dice: yo llegué a este lugar porque quiero que Dios restaure mi matrimonio. Y Dios dice: lo voy a restaurar. Pero después de aquello, tú tienes que entender que a mí, el Dios de la gloria, me conviene un matrimonio saludable, un matrimonio próspero, pero que entienda que ustedes han sido llamados a levantar mi evangelio, a levantar mi reino y a hacer la estatura del varón perfecto. Porque de otra manera giramos alrededor de lo que Dios nos puede dar y hacemos a un lado su ¿qué? Su propósito. ¿Y sabe quién está bien contento? El diablo y 7 demonios. Sí, él está contento porque de alguna manera lo he engañado. Porque de alguna manera usted entró en la voluntad buena, agradable, pero codiciable. Y no en la voluntad buena, agradable y ¿qué? ¿Sí? Dile al que está a tu lado: no es malo que estés forrado de billetes. No es malo tener dinero. Lo malo es que el dinero te tiene a ti. ¿Sí o no? No es malo tener novio, no es malo tener novia. Lo malo es que la novia te tiene a ti. No es malo que tú juegues videojuegos. Lo malo es que los videojuegos se volvieron tu ídolo. Ay, ay, ay. ¿Sí? Entonces a veces estamos pensando: ¿y Dios para cuándo la idónea? ¿Y Dios para cuándo el billetito? ¿Y Dios para cuándo la plata? ¿Y Dios para cuándo el nuevo negocio? Y Dios está diciendo: ¿y para cuándo mi reino? ¿Y para cuándo mis hijos? ¿Y para cuándo la edificación? ¿Y para cuándo eres generoso? Y aunque sea donas un blog para el techo de los niños. Ah, caray, eso no me interesa. ¿Está escuchando o no está escuchando? Ya me vieron mal, déjenme agacho. Primera de Corintios 1, 21 al 24. No se crea, haga lo que quiera, ya está grande. Dice Primera de Corintios 1, 21 al 24. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la ¿qué? O sea, Dios se quiso revelar al mundo a través de la sabiduría, pero el mundo no lo conoció mediante la sabiduría, sino que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura. Y dice el verso que sigue, verso 22. Porque a los judíos piden ¿qué?
O sea, los judíos quieren milagros, señales. Y lo dice, y los griegos buscan ¿qué? ¿Ah? Pero nosotros, dice Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropiezo y para los gentiles locura. Pero dice el 24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, ¿qué estaba diciendo Pablo? Ustedes hicieron las señales el propósito. Otros hicieron de la sabiduría el propósito. Por eso se levantan institutos de teología y va mucha gente porque es que yo quiero conocer a Dios a través de las escrituras. Y luego van otros, es que yo quiero que Dios se mueva en milagros. Y te voy a decir algo, los milagros y la sabiduría se encuentran en Jesucristo. Todo se encuentra en Jesucristo. Dile al que está a tu lado, Dios no te entregó salvación, Dios no te entregó prosperidad, Dios no te entregó sabiduría, Dios te entregó lo más glorioso que había en el cielo y en la tierra. Él te entregó a Cristo y en Cristo fueron encerradas todas las cosas. Todo lo que necesita se encuentra en Cristo Jesús. Todo lo que necesita, sea unción, sea señales, sea sabiduría, sea tierra, sea carro, todo está en Cristo. Todo. ¿Lo pueden creer o no lo pueden creer? Entonces, en Cristo Dios reunió todas las cosas. Por eso dice ese cantautor Marcos Brunnen, él dice, si lo tengo a Él, lo tengo todo. Fuera de ti, nada tengo. Pero si te tengo a ti, lo tengo todo. Amén. Por eso hay veces en nuestras oraciones, a veces debemos de guardar silencio. Fíjese lo que le voy a decir. Para que Dios nos enseñe a orar. Y para escuchar a Dios, que a Dios todas tus necesidades, Dios ya las conoce. Antes de que salga la palabra de tu boca, dice la escritura, que Él te va a responder. Antes de que pidas, Él ya te respondió. Porque te ama tanto Dios, porque su Hijo Cristo está en ti. Por eso te ama tanto. Tú podrás cometer errores, infidelidades y un montón de disparates, pero Dios te ama simple y sencillamente porque tú cargas a Cristo, porque tú y Cristo son uno. No te ama por la apariencia. Es más, Él te amó antes de que llegaras a una congregación. Él te amó antes de que hicieras una oración. Él te ama. ¿Por qué? Porque tú y su Hijo Jesucristo son uno. ¿Verdad? Cuando dicen amén. Hay gente que piensa que si hoy no leyó la Biblia, ya Dios no lo ama. Hay gente que piensa que si hoy no se dio golpe de pecho, ya Dios no lo ama. Hay gente que piensa que si no viene de corbata y de flus y de zapatos de charol, piensa que Dios no lo ama. Qué equivocado estás. Pero para eso Dios me levantó, para enseñarte qué equivocado andas. Amén o no amén. Por usted me ve de mezclilla y de tenis y a lo mejor ya me juzgó, ya me crucificó, ya me resucitó, me volvió a matar y enterrar. Para entendidos. ¿Sí? Entonces, el propósito, diga conmigo, el propósito del Padre. El propósito de un padre, en cualquier sentido, usted se va a dar cuenta que el propósito de un padre en cualquier sentido es dar provisión, protección y promoción. Lo voy a repetir. Provisión, protección y promoción.
¿Sabes cuándo Dios te provee, te protege y te promociona? Cuando tú te haces uno con su Hijo Jesucristo. Y cuando tú te haces uno con Cristo, cuando tú y el Espíritu Santo se hacen uno, Dios inmediatamente, porque es un Padre bueno, trae la provisión, la protección y la promoción. Amén. Por eso Dios nos llama constantemente a estar en movimiento. Dios siempre está trayendo cosas nuevas. Nosotros vamos a envejecer. Dile al que está a tu lado, ya te ves más viejito, aunque te enojes. Yo lo me veo, digo, se me está cayendo el pelo. Luego digo, santo Dios, me estoy volviendo más viejo, ¿verdad? Uno lo puede retrasar con una buena alimentación, con ejercicio, pero eso no quiere decir que no va a pasar el tiempo. Y a veces nosotros, entre más grandes estamos, nos cuesta más trabajo renovarnos, nos cuesta más trabajo actualizarnos. Y a veces, por no actualizarnos, Dios ya no nos puede usar. Porque nos quedamos en un mover pasado. Es que, pastor, a mí me gusta el pasado. Es que los tiempos pasados eran mejores. Hay cosas de los tiempos pasados que son mejores. Pero el Salomón, el hombre más sabio de la tierra, dijo que no hay sabiduría en comparar el pasado con el presente. Que los mejores días no están en el pasado. Nuestro mejor tiempo está en el presente, y mis mejores días, mis mejores éxitos, mis mejores milagros y la gloria más eminente está en el futuro. ¿Está aquí o no está aquí? Por eso hay gente que todo el tiempo saca su foto, cuando era feliz. ¿Sí o no? ¿Va? Pero hay gente que te dice, yo antes entendía muchísimo la Biblia y ahorita ¿por qué no? Y yo sí sé por qué. Porque se volvió viejo. Y no viejo de edad, viejo en el corazón. Dejó de soñar, dejó de renovarse, trae su cacahuatito, aunque tiene dinero para comprarse un buen celular. Yo con este cacahuatito, ¿para qué ocupo más? Pues déjeme decirle que los cacahuatitos Dios ya no los usa. Si Jesucristo estuviera aquí en cuerpo físico, Él sería el hombre más actualizado de la tierra. Jesús, cuando andaba en la tierra, hablaba griego, hebreo y arameo. ¿Sabes por qué hablaba los tres? Para hablarle a diferentes tipos de personas. Era un hombre actualizado. A la gente luego le dicen sus hijos, oye mamá, el Instagram. ¿El Insta qué? Mamá, el Wi-Fi. A ver, el Wi-Fi. ¿Cuál Wi-Fi? Wi-Fi. ¿Verdad? Y luego dice uno, no, pobrecito de la gente. No, a la gente no se le pobretea. A la gente se le ayuda a actualizarse. Actualícese, porque si no, usted va a usar estrategias, métodos y moveres del año 50 para una generación de millennials, que eso no le alcanza. Por eso la juventud necesita padres, hombres, mujeres que constantemente se estén actualizando. Por eso hay abreviaturas que hacen los jóvenes, que son groserías, que los ve un varón, un papá o algo. Ay, aquí qué dirá, I love you. Y dice otra cosa. ¿Ya está aquí o no está aquí? Dile al que está a tu lado, nada es gratis. Toda actualización tendrá un costo y tendrá un precio. Todo tiene un precio. Nada es gratis. Si hay algo que le ha hecho daño a la gente es pensar
que cuando llega a la iglesia pensamos y decimos, no, pues esto es gratis. Esto no es gratis. Porque cuando tú estás invirtiendo tiempo, ya ahí hay un costo. Amén. Por eso la Biblia dice que por gracia somos salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y la palabra dice ahí en Efesios 2:8, pónganlo para que lo vea la gente. Efesios 2:8. Dice que por gracia somos ¿qué? Salvo. Otra vez diga conmigo, por gracia soy salvo. ¿Por medio de qué? Y esto no es de ustedes, pues es un regalo. La palabra don quiere decir un regalo de Dios. Diga conmigo, la salvación es una herencia, es un regalo de Dios. Y la Biblia dice que para ser salvo, yo tengo que tener fe en lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Eso para mí es gratis. Por eso la palabra dice que yo soy más que vencedor. ¿Por qué me pone como más que vencedor? Porque los que somos más que vencedores somos aquellos que recibimos algo que vino por herencia. Amén. Jesús es vencedor porque Él pagó el precio. Él costeó todo lo que nosotros estamos viviendo por la fe. Amén o no amén. Ahora, usted ha oído un refrán muy popular que dice que a las personas les tienen que costar las cosas, si no, no qué, no las valoran. Ahora, la pregunta es, ¿cómo voy a valorar algo, la gracia, si a mí no me ha costado nada? Usted sabe por qué hay mucha gente que no vive bien. ¿Por qué no manifiesta obras de arrepentimiento? Le voy a decir por qué. Porque no valoran la gracia. Y como no valoran la gracia, han hecho de la gracia una gracia barata, una gracia inoperante, una gracia que no transforma. Pero ¿cómo yo puedo valorar la gracia, pastor? Cuando tú le pides al Espíritu Santo que te revele el costo tan alto que se tuvo que pagar para que tú y yo podamos ser salvos. Usted le tiene que decir al Espíritu Santo, revélame cuánto costó que yo tenga esta Biblia. Revélame cuánto ha costado que yo tenga un culto libre. Revélame cuánto le costó al Hijo de Dios lo que yo hoy recibo gratis. Y si a ti se te revela el costo de la gracia, tú lo vas a valorar. Amén. ¿Cuántos creen en el infierno? Si no cree en el infierno, eso quiere decir que a usted le falta una revelación del infierno. Cuando se le revele el infierno, usted no va a juguetear con esas cosas. No va a andar mandando. A veces la gente se muere y sale un cristianoide ahí, ¿va? Y le preguntan, oye, ¿y este hermano a dónde se fue? Ese se fue al infierno. ¿Tú quién eres para mandar gente al infierno? ¿Está que no está aquí? Voy a terminar. Vamos a ver ahí en Génesis capítulo 3, verso 14. Dios siempre que nos va a entregar algo mayor, siempre Él espera formarnos. Dile a alguien, las cosas mayores de parte de Dios requieren arrepentimiento. Dios forma tu vida, tu carácter y después te lleva. ¿Sí? Dios
Dios nunca experimenta contigo. Dios, cuando te va a entregar algo y Él va a ser el génesis, el alfa de eso, el comienzo de eso, Él te preparó. Porque Él quiere que cuando Él te entregue algo, tú estés años y temporadas largas disfrutando lo que Dios te va a dar. Hay gente que está como el hijo pródigo, pidiéndole a Dios cosas a las que todavía no tiene la calidad de madurez, ni la calidad de mente, ni es la persona indicada para ese lugar, para esa posición, para ese nivel de finanzas. Dios nunca te va a dar nada si primero no te prepara. Tú le vas a patalear: préstame las llaves del carro. Y tú, chaparrito, así, un niñito de 10 años, quiero las llaves del carro. Y Dios te va a decir: no, me lo vas a chocar, hijo. ¿Hasta cuándo te va a soltar eso? Hasta que tú madures, hasta que tú estés formado, hasta que tengas una licencia, tengas una tarjeta de circulación. Y entonces te doy el carro. Es un ejemplo. A veces le estamos pidiendo a Dios, los jóvenes, ¿va? Yo quiero una morra, una cruz, ¿va? Que se vuelve cruz cuando no están preparados. ¿Por qué? Porque a veces uno quiere entrar a tierras que requieren responsabilidad, compromiso y sacrificio. Pero ellos están pensando en otras cosas que no tienen nada que ver. ¿Están aquí o no están aquí? Dice: Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Si nosotros leemos ese texto, ese contexto de Génesis 3, todos los versículos, nos vamos a dar cuenta que cuando Dios le habla al hombre y le pregunta dónde está, no hubo nadie capaz de asumir responsabilidad. La mujer, el hombre le echa la culpa a Dios y a su esposa. La esposa le echa la culpa a la serpiente, y la serpiente ya no tenía a quien echarle la culpa, pues no se le echó. Te va a haber muchos cristianos que fallan, y cuando fallan dicen: el diablo, fue el diablo, no fue usted. ¿Cuál? A usted le gusta la maldad. ¿Por qué no dice así, va? Y cuando entre más usted le eche la culpa al diablo, a sus papás, al hermano: es que el pastor no me saludó, es que no me gusta que está pintado de amarillo y yo por eso. Cuando usted le esté echando la culpa a quien sea, usted no ha madurado. Usted no le debe echar la culpa a nadie. Usted es lo que ha decidido ser, y más si es ya mayor de edad. Entonces nosotros necesitamos arrepentirnos constantemente, porque Dios nos va a meter en nuevas y mayores dimensiones. Dios nos va a entregar mejores cosas, pero aquellas tierras de bendición nos van a vomitar si no estamos a la estatura de aquello que Dios nos ha entregado. Por eso cuando el Edén vio que Adán y Eva no estaban listos para administrar, y el único árbol que no deberían de tocar lo tocaron, el Edén los vomitó, y Dios rodeó de un tornado el Edén, y con espadas y querubines. Aquí ya jamás entras, porque tú no tienes la estatura para esta tierra bendita. Verso que sigue, no te creas, no es cierto. Levítico 18, verso 26 al 28. Levítico, ¿qué? 18, 26 al 28. A ver qué dice. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis qué, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre ustedes. Verso 27.
Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de ustedes, y la tierra fue ¿qué? Diga conmigo, la tierra se contamina. Verso 28. No sea que ¿qué? Como vomitó a la nación que habitó. O sea, Dios les dice, yo les voy a introducir una tierra donde ustedes van a cosechar casas que no construyeron. Yo les voy a introducir una tierra que fluye leche y miel. Pero yo tengo un solo estatuto, que si ustedes imitan lo que hacían las naciones que fueron vomitadas, la tierra los va a vomitar. O sea, si tú no estás a la estatura de lo que Dios te quiere entregar y tú lo agarras por la fuerza, esa tierra que puede ser de bendición para una persona correcta, con un carácter correcto, con la mentalidad correcta, lo único que va a pasar es que esa tierra te va a ¿qué? Vomitar. ¿Va? Amén o no amén. Diga conmigo, soy tierra correcta. ¿Va? Ahora, la tierra matrimonial, diga conmigo, el matrimonio es una bendición. Otra vez, el matrimonio es una bendición. Pero si no estoy a la altura del matrimonio, ¿qué cree que va a pasar? Divorcio, vómito. De repente, ¡ay! Es que fue ella, es que fue él. No, la tierra la contaminaste con tu egolatría, con tu falta de compromiso, con tu falta de muchas cosas. Y la tierra te ¿qué? Te vomitó. Gálatas 5:4. Por eso la Biblia dice que la voluntad de Dios, buena, perfecta y agradable. Pero la única manera de experimentar lo bueno, lo agradable del matrimonio y la perfección del matrimonio es que yo renueve mi mente de soltero y yo transicione a una mentalidad de casado. Eso quiere decir que cuando yo vaya a la tienda, fíjese, ahí se va a dar cuenta si usted todavía tiene mente de soltero. Cuando usted va a la tiendita, cuando usted va al Oxxo y usted va y dice, se me antoja una coquita, se me antoja una agüita, no sé qué tome usted, ¿ah? No vamos a hablar de eso, que si la coca es pecado, no sé. Usted va y dice, me voy a tomar un Herbalife, si es más, no sé, o un brócoli me voy a comprar, y de repente usted llega y dice, ay, mi brócoli, y de repente la esposa está así, ¿y a mí qué me compraste? ¿Tú existes? Sí, casi te dicen así. O sea, nos acordamos de que tenemos antojos, pero se nos olvida que en casa hay 3, 4, 5, no sé cuántos tenga, o una persona ahí que también tiene antojo, que también tiene tripa, que también tiene hambre. O sea, todavía usted piensa como que este mes me voy a comprar un pantalón. ¿Cómo ves, mi amor? Está bien, mi amor. Y siguiente quincena unos tenis. ¿Cómo ves? Muy bien, mi amor. Y este mismo mes me voy a comprar una camisa, me voy a comprar esto, y se compra y se compra, y la esposa y los hijos. Ay, ya ven cómo se quedan serios cuando dicen amén. ¿Cuántos de esos hay aquí? Dice, de Cristo esa palabra desligasteis es os divorciasteis, los que por la ley os justificáis de la gracia. O sea que cuando tú no renuevas tu entendimiento
y sigues teniendo una mentalidad de antiguo pacto, y tú estás en la tierra de la gracia del nuevo pacto, esa tierra te va a vomitar, te va a divorciar de Cristo, porque no has entendido que no se trata por lo que haces, se trata de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ninguna obra te va a llevar al cielo. Lo único que te va a llevar al cielo es la sangre del Cordero inmolado que pagó por ti, por mí. Eso quiere decir que estás tibio. ¿Qué quiere decir tibio? Que tienes mezcla. ¿Qué quiere decir que tienes mezcla? Que tienes un pie y otro pie acá y no te das cuenta. Y Dios dice: esta tierra que yo había hecho de bendición, porque Jesucristo es la tierra prometida, Canaán la celestial, esa tierra que iba a bendecirte, tú te divorciaste de ella. Por eso no experimentas el crecimiento, porque el orgullo de tus obras, tú piensas que cuando haces cosas bien, eso te acerca más a Dios. Eso es orgullo. Y cuando tú haces cosas mal, piensas que te alejas de Dios. Eso es orgullo. Tú debes de entender que fuimos reconciliados con Cristo y que el Padre siempre tendrá las puertas abiertas. A lo mejor te las cerró tu madre, a lo mejor te las cerró tu padre, pero el Dios de la gloria siempre tendrá los brazos abiertos para ti. A lo mejor el hermano hizo cara chueca cuando después de 3 meses ya no nos venía a saber. Pero ¿sabes quién está haciendo fiesta en los cielos? El Rey de Reyes y el Señor de Señores. A lo mejor cuando dijo la pastora: apláudale por los que ya han llegado y nos vuelven a visitar. Y a lo mejor un hermano ahí, Caín, pero Dios aplaudió cuando tú llegaste. Y ni siquiera se lo pidió la pastora a él, pero el Espíritu Santo aplaudió porque uno de sus hijos está en esta casa celebrando al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Con esto termino. Y ahora sí termino, Éxodo 4:19. Pastor que se respeta 7 veces dice eso. Éxodo, ¿qué dije? 4:19. Ponga mucha atención, este es el final de la predicación. Escuche bien. Cuando Dios nos llamó a vivir un éxodo constante. ¿Qué quiere decir un éxodo constante? Dios te ha llamado a constantemente renovarte. Eso quiere decir vivir en un éxodo constante. La vida no es y no responde a la gente inactiva. La vida responde a la gente que constantemente se renueva. Tu éxito está garantizado no por lo que estás haciendo ahora, sino por lo que no has hecho. Y no lo has hecho porque aún tu mente sigue pensando igual. Albert Einstein dijo que la mayor estupidez del hombre es seguir haciendo las mismas cosas y esperar diferentes resultados. Si no te actualizas, si no te renuevas y sigues creyendo que haciendo lo mismo vas a tener más de Dios, te estás engañando. Dios tiene más para un pueblo que se renueva. Diga conmigo: Dios tiene más para gente que le trae un cántico nuevo a Dios. Dios tiene más para gente que cada momento se arrepiente. Pero dice Éxodo 4:19, dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete. ¿A dónde? Porque han muerto todos los que procuran tu muerte. ¿Sabes cuándo empezó el éxodo en la vida de Moisés y en la vida de los judíos? ¿Sabes cuándo empezó la actualización? ¿Sabes cuándo empezó la liberación del pueblo? Cuando Dios le dice a Moisés: todos tus enemigos han muerto
Y es hora que te muevas, es hora que te avances, es hora de que salgas de tu zona de confort, porque yo te estoy dando una instrucción y te la estoy dando ahora y la tienes que obedecer puntualmente, porque todo lo que te obstruí en el pasado para responderte, ahora yo lo he dejado inoperante. Si me escuchas ahora, si escuchas la instrucción, Moisés, y me obedeces, yo te garantizo que va a cambiar tu vida. Por eso toda renovación, todo éxodo comienza cuando las tinieblas quedan inoperantes. Dile a alguien: Dios va a traer instrucción en un tiempo específico. Si aprovechas ese tiempo específico, lo que Dios te está diciendo: si me obedeces ahora, en este momento que yo te traigo este rema, todo aquello que te obstruía para avanzar. Mire, Dios me ha revelado que hay gente que quiso poner un negocio en el tiempo que no era correcto. Dios me está revelando en este instante que hay gente que quiso tomar acciones cuando no era el tiempo. Pero si tú escuchas la voz del Padre en el momento oportuno y te mueves cuando Él te está diciendo que te muevas, eso te está garantizando Dios que todo lo que estaba como obstáculo, que todo lo que no permitía que avances, sea propio o impropio, sea de tu interior o del exterior, sean enemigos, lo que sea, sean demonios, sean príncipes del aire, cuando Dios te da una instrucción, lo que te está garantizando es que las tinieblas quedaron inoperantes y que si te mueves vendrá un milagro sobrenatural. Si lo puede creer, créalo. Esto es para alguien específico. Éxodo 4:20. Entonces Moisés tomó a su mujer y a quién, los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Dice el verso 21. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto, ¿dónde? En tu mano. Pero fíjate lo que le dice: pero yo, ¿qué le va a hacer? Fíjate, imagínate que Dios te está diciendo: háblale a tu madre, háblale a tu padre, háblale a tu familia, háblale a tus hijos, suéltale la palabra. Yo te voy a respaldar con señales, yo te voy a respaldar con mi boca, yo voy a restaurar lo que te dije, yo te voy a entregar lo que estás anhelando. Y en ese momento Dios te sale con esta: pero yo voy a endurecer a tus hijos, pero yo voy a endurecer a tu madre, pero yo voy a endurecerlos. Si piensas mal, te le pones al tú por tú a Dios. Pero Moisés no cuestionó. Diga conmigo: mientras muchos cuestionan y están esperando que les expliques la Biblia cabo a rabo en 2 horas, hay gente que está obedeciendo. Y te voy a decir algo, levanta tu mano: si obedezco, Dios traerá inmunidad mañana para que Dios me explique por qué endureció a mi familia. Porque esto que yo pensaba que Él me dijo: muévete y voy a traer ese milagro, ¿por qué todo se endurece? Y Dios te va a explicar por qué. Porque en algún momento, escúchame bien, verás la respuesta del cielo sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio. Pero hoy obedece. Si estás escuchando a Dios, clama por tus hijos, dales el consejo, suelta la palabra, muévete en obediencia. Por eso la Biblia y las explicaciones son para gente que está en movimiento.
Ahí te va. ¿Estás aquí o no estás aquí? Te voy a decir algo. Un padre, diga conmigo, un padre espiritual es aquel que cree. Mira, tu primer trabajo es creer. La Biblia está hecha para que se crea, no para comprenderla al principio. Tú tienes que creer primero. Y si crees, el síntoma de la fe es la obediencia. Moisés le creyó a Dios a pesar de semejante barbaridad que le dijo. Moisés obedeció porque creyó. Y cuando tú crees y obedeces, eso te da la oportunidad que en los próximos meses, en los próximos años, Dios te va a explicar por qué se endurecieron, por qué Dios permitió todo eso. Y un día entenderás que Dios permite cada cosa para que el Hijo de Dios, que está encarcelado en argumentos de tu mente, que está encarcelado por espíritus que les has permitido gobernar partes de tu alma, un día vas a entender que todo ese endurecimiento era para oír una voz, y es la voz de: deja salir a mi hijo, deja salir al Cristo que vive y habita en gloria en mis hijos. Déjeselo explico, déjeselo explico. Diga conmigo, un padre espiritual es aquel que cree, obedece, y como obedece, Dios le explica. Porque la obediencia te da el privilegio de que en algún momento Dios te va a explicar. ¿Quieres saber cómo Dios me ha explicado tantas cosas? Porque he obedecido. No he cuestionado. Mira, hay muchas cosas que primero las obedecí, después las entendí, y Dios me ha dado la legalidad hoy y la autoridad del cielo para que yo se las explique a ustedes. Pero antes de una explicación hubo un hombre de fe con obediencia. ¿Estás aquí o no estás aquí? Verso 21, 22. Fíjate, ahí termina la enseñanza. Tranquilos. Fíjate lo que dice: y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es que mi primogénito. Verso 23: ya te he dicho que dejes ir. ¿A quién? Para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo primogénito. ¿Sabes quién estaba retenido en Egipto? Para Moisés estaban retenidas naciones. Para Moisés estaban retenidos sus hermanos, porque Moisés todo lo veía desde el alma. Pobrecito mis hermanos, pobrecito la nación de Israel, pobrecito Aarón, pobrecito Miriam. Así lo vemos. Pero Dios, cuando lanza el mensaje, sabía que el que estaba retenido ahí no era una nación, no eran hermanos, era su hijo Jesucristo. Por eso dijo: deja ir a mi hijo, porque él sabía que si estaban esclavos nunca se iba a cumplir el decreto profético, que un día de una mujer judía y de un vientre iban a ser el Cristo glorificado. Deja ir a mi hijo. Y hoy yo escucho en mi espíritu que se oye la voz en el desierto: deja ir a mi hijo. Por eso el dolor, por eso las pruebas, porque cada vez que Dios va a hacer algo, Dios es el que causa la herida y Dios es el que la venda, porque su único propósito es que ese hijo que está en ti, Cristo, que está encadenado por el egoísmo, que está encadenado por argumentos, que está encadenado por espíritus del aire. Y se oye lo mismo: renueva tu mente, renueva tu mente, porque en la renovación está la libertad de mi hijo. Póngase de pie. Dele un fuerte aplauso a Dios.